estamos entonces aquí en el canal del Profe Peña, un canal dedicado para todos mis alumnos, para todo aquel que quiera aprender un poquito los conocimientos que se ven en la secundaria aquí en la República Argentina. Esto está en la área de tecnología de los materiales. Estamos viendo, ya tenemos un video que los invito a ver sobre historia de los materiales, sobre la edad de los materiales, sobre las propiedades de los materiales. Y ahora vamos a ver la razón de esas propiedades, la estructura de los materiales. Ese es el tema del video de hoy. Una explicación breve y sencilla para que todos la puedan entender. Vemos entonces que todas las propiedades de los materiales se deben fundamentalmente a algo muy pequeño de lo que están hechos. Los átomos. Los átomos es la mínima porción de materia que mantiene propiedades definidas. Es la mínima porción entonces de todos los materiales. Es importante saber entonces que estamos hablando de un mundo muy pequeño, muy microscópico. El hombre ni siquiera ha podido desarrollar un mecanismo para poder ver un átomo. Es tan pequeño que para poder darnos cuenta de su tamaño vamos a hacer una analogía, una comparación. Esto sería parte de lengua, digamos, de práctica del lenguaje en la secundaria. Esta comparación es decir, por ejemplo, si un átomo fuera del tamaño entonces de una manzana, vamos a poder ver entonces nosotros que todo el sistema solar, que es inmenso, imagínense, nuestra órbita tarda un año en dar la vuelta a la Tierra alrededor de ese sistema solar, para que se dé una idea del tamaño que es. Todo el sistema solar cabería en la palma de nuestra mano. Si nuestros átomos fueran del tamaño de una manzana, nosotros seríamos tan grandes que el sistema solar cabría en la palma de nuestra mano. Ahí nos damos una idea entonces de lo grande que son, entonces, de lo pequeños que son entonces los átomos. Son muy, muy, muy pequeñitos. Bien, al hablar un poco de cómo están hechos estos átomos, tenemos que conocer sus partes un poco para poder entender sus propiedades. Nosotros un poquito nos vamos a ver entonces que tenemos que ir del átomo hacia adentro. Al hablar de esto, el ir del átomo hacia adentro, vamos a ver que también está constituido por otras partículas. Son partículas más pequeñas que el átomo, imagínense. Y las constituyen a ella. Básicamente la podemos representar con este esquema que tenemos aquí dibujado. Hay muchas otras partículas que se llaman subatómicas. Sub quiere decir porque están dentro del átomo. Aquí entonces vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el núcleo del átomo, y a la vuelta estos que ustedes muchas veces habrán visto en los dibujos animados o en la película cuando hablamos de átomos. Estas son las órbitas, es decir, el lugar donde está girando el electrón. Esto es una representación gráfica. Vemos entonces que ahí aparecen tres partículas fundamentalmente. Tiene un núcleo, que es el centro del átomo, donde está concentrada toda la masa o la materia. De ahí provienen propiedades como el peso, la densidad. Y alrededor las partículas que no tienen masa, pero sí carga eléctrica, y giran a altísima velocidad. Entonces, las partículas que giran y no tienen masa y están alrededor girando a muy alta velocidad, y vamos a hablar de eso, se llaman electrones y tienen carga negativa. Luego, adentro, en el núcleo, encontramos aquellos que tienen carga positiva, que se llaman entonces protones, y otras subpartículas también en ese núcleo del átomo que se llaman neutrones, que no tienen carga. Y ellos dos son responsables de la masa del átomo. O sea, a la larga le terminan dando en la Tierra el peso de cada sustancia. Así va a ser que algunas sustancias más pesadas que otras, que por ejemplo el aluminio tenga mucho menos peso que un átomo de plomo. O sea, si tomamos 1 gramo de aluminio y 1 gramo de plomo, vamos a ver que sus átomos que lo constituyen, uno es más pesado que el otro, y hace que tengan otras propiedades de los materiales como la densidad totalmente diferentes, y hace que se diferencien entre sí. Por eso hemos visto esto dentro de propiedades químicas de los materiales. Las cargas eléctricas tenemos que saber cómo se comportan en la electricidad. Partículas de igual signo se repelen y partículas del mismo signo se atraen. Por eso entonces aquí el átomo en su conjunto es neutro, porque la cantidad de partículas negativas, que son los electrones, y las positivas, que están en el núcleo, son exactamente las mismas. Entonces el átomo en su globalidad es neutro. Pero esa atracción que existe entre esas partículas lo mantiene cohesionado, unido, formando un todo. En la realidad, el átomo es como una especie de nube. En esa nube está girando el electrón a altísima velocidad, que prácticamente puede estar en todos los lugares. Y en el centro está el núcleo con las partículas. Y así se cohesiona esta pequeña esferita, muy pequeña, que forman los materiales.
Así entonces, de esta suerte, para poder entender, los electrones giran alrededor de esa nube, como lo hemos dicho. Eso se llama órbita, y lo hace a una velocidad muy alta, lo hace a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad que puede existir en el universo, que son 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, si alguna vez van en una motocicleta, que es muy común en los jóvenes, van a ver que lo máximo que una motocicleta en el mercado puede hacer es 180, 170 kilómetros por hora. Le parece que vuelan, pero no. Eso quiere decir que cada vez que pasa una hora, ustedes hacen aproximadamente 170 kilómetros. Pareciera que fuera mucho. O sea que, pero en cambio en la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Es demasiado rápido. Es tan rápido que la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, la Tierra y el Sol son millones de kilómetros. La luz tarda solamente 8 minutos en recorrerlo. 8 minutos tarda en llegar la luz que parte del Sol a la Tierra en el amanecer. Imagínense la velocidad que tiene. Es muy alta esa velocidad. Entonces, este modelo que hemos escrito del átomo, podemos describirlo entonces algunas propiedades de los materiales, como la impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? In quiere decir sin, quiere decir que perdón, aquí tengo mal escrito, es la impenetrabilidad con N. Se me ha colado y me he puesto con M. Eso hay que corregirlo ahí para los chicos, para que sepan. Entonces los profes de lengua nos van a corregir. Entonces la impenetrabilidad es decir entonces que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, no van a poder ocupar el mismo espacio. Eso lo sabemos, si no seríamos como las películas, los fantasmas que pueden atravesar la pared. Para que entiendan esto, imagínense que el átomo es como un ventilador de techo. El ventilador de techo, los electrones son las paletas del ventilador que están girando a alta velocidad. Si nosotros tiramos una pequeña pelotita, por ejemplo de madera o de papel, vamos a poder ver entonces que lo que va a pasar es que si imagínense, a la baja velocidad que se mueven las paletas y no a la velocidad de la luz, que es mucho más alta y no lo podría hacer evidentemente, hace que la paleta, al moverse a la velocidad de la luz más rápido de lo que puede girar nuestra casa, va a hacer que la paleta esté en todo momento, en todo lugar. Entonces va a hacer que la pelotita, cuando la tiremos, va a rebotar sí o sí. Entonces eso hace, ¿por qué? Porque los electrones que están en la parte de afuera del otro átomo que va a colisionar con el otro átomo del otro objeto, entonces los electrones tienen la misma carga, tienen los electrones expuestos, o sea que en definitiva tienen la carga eléctrica hacia afuera. Entonces cuando se quieren tocar se van a repeler. Entonces por eso no pueden ocupar el mismo espacio, no van a poder ocupar nunca el mismo espacio. Entonces son impenetrables. Bien, también podemos decir que es importante saber que hay 118 tipos de átomos, sus clases, es decir, como si fueran las fichas de un Lego, en las cuales todas ellas se van ensamblando, para formar moléculas, como hemos dicho después. O sea que dos o más átomos, cuando se unen, pueden formar entonces una molécula. Esto es lo que aparece aquí, por ejemplo, una molécula. En este caso es una molécula que está dibujada aquí, varias moléculas. Con eso se la simboliza, porque tiene dos masas. Este es un átomo y este es otro. Al tener dos o más de distinta clase, estamos hablando de que se trata de una molécula. Entonces vamos a poder ver entonces que todo lo que existe en la naturaleza está constituido por ese tipo de átomos. Se van combinando para formar moléculas, y esas moléculas forman los materiales, todo lo que construye nuestra realidad. ¿Qué se diferencia entre un átomo u otro? Eso lo vamos a ver en la tabla periódica. Aquí vemos, la tabla periódica es una agrupación de todos esos tipos de átomos, de esas fichas de Lego que nosotros usamos para que todo lo creado está hecho de eso. ¿Qué se diferencia un tipo de átomo de otro? Se diferencia nada más en el número de electrones, en el número de protones y en el número de neutrones. En eso nomás se diferencia. O sea, lo de adentro es lo mismo, pero al cambiar sus cantidades hace que los átomos sean distintos, hacen que los átomos tengan propiedades diferentes, hacen que los átomos al juntarse y formar moléculas puedan tener propiedades diferentes, que van desde una roca hasta una célula, nuestro cabello, una pintura, el material de un celular. O sea, es tan diverso y tan rico este universo que está hecho simplemente de esos 118 tipos de átomos, de los cuales algunos son los más importantes en la vida: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno, son de gran importancia en la vida.
en las moléculas que forman la vida, por ejemplo. La mayoría de estos elementos, al hablar ya de estos elementos que están en la tabla periódica, son algunos líquidos, otros son gases, otros son sólidos. Es decir, entonces que vamos a poder ver que cuando un material está hecho de un solo tipo de átomo, se trata de una sustancia pura. En el caso del aluminio, en el caso del hierro, esos serían algunos ejemplos. Cuando el material está hecho de más de un tipo de átomos, es decir, que está hecho de moléculas, estamos hablando entonces de materiales compuestos de una sustancia compuesta. Es decir, la madera y el hormigón, por ejemplo. El tergopol también podría ser. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades en base a la estructura, vamos a explicar algunas propiedades. Por ejemplo, los metales tienen una estructura como se muestra aquí. Están todos bien unidos entre sí, formando un retículo. Por eso los metales tienen entonces forma propia. Pero el tipo de unión entre esos átomos hace que sus electrones estén libres, que anden sueltos, sean prácticamente libres. Gracias a eso, los metales tienen muchas buenas propiedades. Por ejemplo, la de ser buenos conductores de la corriente eléctrica. Porque sabemos que la corriente eléctrica es un flujo, una corriente como un chorro de agua. En vez de estar hecho de agua, está hecho de electrones, que permite transmitir así la corriente eléctrica y hacer que sus amados celulares estén funcionando, que esta computadora esté funcionando para ver este video. Así entonces vemos entonces que también otras propiedades son entonces como la de ser buenos transmisores del calor. Es decir, que al tener esos electrones libres permiten también ser buenos transmisores del calor, porque el calor se va transmitiendo, es una agitación, es un movimiento de las partículas que forman la sustancia. Al moverse más, se eleva la temperatura y se va transmitiendo esa energía de vibración o energía cinética de esas partículas, que es el movimiento, que hace que el calor se transmita. Lo mismo pasa con la luz. Estos electrones son capaces de reflejar la luz que llega a ellos. Por eso tienen brillo, por eso brillan, es así. Por eso que a veces lo podemos mirar. Si lo limpiamos bien un metal, lo podemos mirar en él como si fuese un espejo. También la dureza, la unión que existe en ese retículo, por eso tiene fuerza propia. La unión entre molécula y molécula, entre átomo y átomo, vamos a ver que es muy grande, entonces hace que los metales sean duros, que tengan de alta densidad, y algunos sean maleables, por ejemplo, es decir, que los podamos transformar en hilos o en láminas. Estas son algunas propiedades desde el punto de vista de la estructura de la materia. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del vidrio. Aquí vemos otro caso diferente. Esto que está dibujadito aquí, la estructura del vidrio. El vidrio prácticamente es simplemente óxido, o es un óxido de silicio, o sea que es la arena común. La estructura de la arena común es esta, está formada por silicio, grande cadena de silicio. ¿Ven? El silicio forma una cadena y ahí va atrapando al oxígeno, va atrapando entonces una cadena de silicio y oxígeno, y va atrapando así de esta manera en el medio otros átomos como el de calcio y el de sodio que aparecen ahí en los colores. Esto hace entonces, por ejemplo, entonces que el vidrio no tenga forma propia. Pareciera un líquido porque no tiene una estructura definida, parece un líquido sobreenfriado cuando lo miramos, cuando lo analizamos. Pero básicamente vamos a poder ver que hay muchos espacios dentro de su estructura. No es como esto que no tiene ningún espacio en su estructura. Aquí hay muchos espacios, si se fijan. Entonces esos espacios, al ser el átomo tan pequeñito, cada cantidad de espacios que hay son infinitos prácticamente, y hacen entonces que le den esa propiedad muy importante, la de no reflejar la luz, dejar que la luz pase, porque hay simplemente vacío, ese espacio son vacíos, por ahí pasa la luz, por eso el vidrio es transparente. Luego las fuerzas que lo unen sí son bastante fuertes, pero tiene una cierta propiedad, es decir, que aquí entre los vacíos y los intersticios no hay una fuerza que lo pueda unir, no hay una fuerza de cohesión, es decir, que hay zonas en donde hay una falta de fuerza de cohesión o que lo mantiene unido. Entonces por eso el vidrio se transforma en frágil. Ante un golpe, ante una pequeña ruptura, el vidrio se vuelve muy fácil de romper. Esa es la propiedad de la fragilidad. Bueno, esto es un poco la explicación de